El Imperio Neobabilónico, también conocido como el Imperio Caldeo, fue un periodo de la historia de Mesopotamia que duró desde finales del siglo VII a.C. hasta mediados del siglo VI a.C. Sucedió al Imperio Neoasirio y fue notable por sus avances en arquitectura, cultura y administración. Entre las muchas figuras y eventos que definieron esta era, Nabucodonosor II destaca como uno de los más significativos. Su reinado vio la notable reconstrucción de Babilonia y las interacciones consecuentes con los israelitas que tuvieron impactos duraderos en la historia de la región. Nabucodonosor II. Nabucodonosor II reinó desde 605 a 562 AC, fue el rey más grande del imperio neobabilónico. Quizás sea más conocido por sus conquistas militares y extensos proyectos de construcción que elevaron a Babilonia a niveles sin precedentes de grandeza e influencia. Vida temprana y ascenso. Nabucodonosor II era el hijo mayor de Nabopolassar, el fundador del imperio neobabilónico. Nabopolassar había liderado una exitosa revuelta contra el imperio asirio y había establecido un estado babilónico independiente. La vida temprana de Nabucodonosor estuvo marcada por el entrenamiento militar y la participación en las campañas de su padre, ganando una experiencia valiosa que más tarde lo ayudaría a expandir y asegurar el imperio. En 605 a.C., Nabucodonosor lideró al ejército babilónico hacia la victoria contra los egipcios en la batalla de Carquemis. Esta victoria no solo solidificó el control babilónico sobre Siria y Palestina, sino que también marcó el comienzo del reinado de Nabucodonosor. Poco después de la batalla, Nabopolassar murió y Nabucodonosor regresó a Babilonia para asumir el trono. Campañas militares. Las campañas militares de Nabucodonosor II fueron cruciales para establecer al imperio neobabilónico como una fuerza dominante en el antiguo Cercano Oriente. Condujo numerosas expediciones militares para asegurar y expandir el territorio babilónico. Uno de sus objetivos principales era mantener el control sobre las lucrativas rutas comerciales en el Levante y someter a cualquier estado rebelde. En 597 a.C., capturó Jerusalén, depuso al rey Joaquín de Judá e instaló a Sedequías como gobernante títere. Sin embargo, Sedequías eventualmente se rebeló contra el dominio babilónico, lo que llevó a Nabucodonosor a sitiar Jerusalén nuevamente en 586 a.C. Esta vez, la ciudad fue destruida, el templo de Salomón fue arrasado y una parte significativa de la población fue exiliada a Babilonia. Estos eventos marcaron el comienzo del cautiverio babilónico, un periodo significativo en la historia judía. La reconstrucción de Babilonia. El reinado de Nabucodonosor II es famoso por los extensos proyectos de construcción que emprendió, transformando a Babilonia en una de las ciudades más espléndidas del mundo antiguo. Sus esfuerzos arquitectónicos fueron impulsados por el deseo de mostrar el poder y la gloria de su imperio. La Puerta de Istar. Una de las estructuras más icónicas de la época de Nabucodonosor es la Puerta de Istar. Esta gran puerta formaba parte de las murallas de Babilonia y servía como la entrada ceremonial a la ciudad. Estaba adornada con relieves de ladrillos vidriados de dragones y toros, simbolizando a los dioses Marduk y Adad, respectivamente. Los ladrillos azules vibrantes y los diseños intrincados hicieron de la Puerta de Istar una maravilla de la arquitectura antigua. Los jardines colgantes. Los jardines colgantes de Babilonia son una de las 7 maravillas del mundo antiguo, atribuidos a Nabucodonosor II. Aunque su existencia sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, las fuentes antiguas los describen como una serie de jardines en terrazas llenos de una variedad de árboles, arbustos y enredaderas. Según la leyenda, Nabucodonosor construyó los jardines para complacer a su esposa Amitis, que añoraba las colinas verdes de su tierra natal, Media. Ya sea mito o realidad, los jardines colgantes simbolizan la grandeza y el lujo de la Babilonia de Nabucodonosor. El Sigurat de Etemenanki. Nabucodonosor II también emprendió la restauración del Etemenanki, un enorme sigurat dedicado a Marduk, el dios principal de Babilonia. El sigurat, que se cree que inspiró la Torre de Babel bíblica, era una inmensa estructura que dominaba el horizonte de la ciudad.
Consistía en varios niveles en terrazas, cada uno más pequeño que el de abajo, culminando en un templo en la cima. El Etemenanki no solo era un centro religioso sino también un símbolo de la destreza tecnológica y la innovación arquitectónica de Babilonia. El camino procesional. El camino procesional era una gran avenida que conducía a través de la puerta de Istar hasta el complejo del templo Esagila, dedicado a Marduk. Esta carretera estaba flanqueada por muros decorados con leones, simbolizando a la diosa Istar, y se utilizaba durante el festival del Año Nuevo cuando las estatuas de los dioses eran desfiladas por la ciudad. El camino procesional y sus estructuras asociadas ejemplificaban la grandeza ceremonial de Babilonia y el compromiso de Nabucodonosor con la mejora del significado religioso y cultural de la ciudad. Interacciones con los israelitas. Las interacciones de Nabucodonosor II con los israelitas estuvieron marcadas por la conquista, el exilio y la eventual integración en la sociedad babilónica. Estos eventos tuvieron profundos efectos en la historia y la cultura del pueblo judío. El sitio de Jerusalén. La primera interacción significativa entre Nabucodonosor y los israelitas ocurrió en 597 a.C. cuando sitió Jerusalén. La ciudad se rindió y el rey Joaquín, junto con muchos nobles y trabajadores calificados, fue llevado cautivo a Babilonia. Nabucodonosor instaló a Sedequías como rey de Judá, esperando que fuera un vasallo leal. Sin embargo, la rebelión de Sedequías en 586 a.C. llevó a una respuesta más severa por parte de Nabucodonosor. Después de un prolongado sitio, Jerusalén fue capturada, el templo fue destruido y gran parte de la población fue exiliada a Babilonia. Este evento, conocido como el cautiverio babilónico, tuvo un impacto duradero en la identidad y las prácticas religiosas judías. El cautiverio babilónico. El cautiverio babilónico, que duró desde 586 a.C. hasta 538 a.C., fue un periodo de profunda transformación para el pueblo judío. En Babilonia, los exiliados pudieron mantener su identidad distintiva y tradiciones religiosas, a pesar de estar lejos de su tierra natal. La experiencia del exilio condujo a desarrollos significativos en la teología judía, incluyendo el énfasis en el monoteísmo y la compilación de textos religiosos importantes. La política de Nabucodonosor hacia los exiliados fue relativamente indulgente en comparación con otros gobernantes antiguos. A los judíos se les permitió asentarse en las ciudades babilónicas, participar en el comercio e incluso ascender a posiciones de influencia. Este periodo de cautiverio también facilitó los intercambios culturales e intelectuales entre los babilonios y los israelitas. El retorno a Jerusalén. El fin del cautiverio babilónico llegó con el ascenso del imperio persa bajo Ciro el Grande. En 539 a.C., Ciro conquistó Babilonia y emitió un decreto que permitía a los exiliados judíos regresar a su tierra natal y reconstruir el templo en Jerusalén. Este evento, conocido como el Edicto de Ciro, marcó el comienzo del periodo del Segundo Templo en la historia judía. El retorno a Jerusalén y la reconstrucción del templo se vieron como un cumplimiento de las promesas proféticas y una señal de favor divino. La experiencia del exilio y el retorno influyó profundamente en el pensamiento y la literatura religiosa judía, incluyendo los libros de Daniel, Esdras y Nehemías. Impacto cultural y religioso. El reinado de Nabucodonosor II tuvo un impacto cultural y religioso significativo en el antiguo cercano Oriente. Su patrocinio de las artes, la arquitectura y la religión dejó un legado duradero que influyó en las generaciones posteriores. Religión y cultura babilónica. Nabucodonosor era un devoto adorador de Marduk y otros dioses babilónicos. Sus extensos proyectos de construcción, incluyendo la reconstrucción de templos y zigurats, fueron actos de piedad y propaganda política. Al restaurar y embellecer estos sitios religiosos, Nabucodonosor buscaba legitimar su gobierno y demostrar su devoción a los dioses. La cultura babilónica floreció bajo Nabucodonosor, con avances en astronomía, matemáticas y literatura. Los sacerdotes babilónicos hicieron contribuciones significativas al campo de la astronomía,
incluyendo el desarrollo de un calendario lunar y el registro de observaciones astronómicas. Estos logros tuvieron un impacto duradero en las tradiciones científicas del mundo antiguo. Influencia en el pensamiento judío. El cautiverio babilónico fue un periodo formativo para el pensamiento y la práctica religiosa judía. Durante su tiempo en Babilonia, los exiliados judíos se adaptaron a su nuevo entorno mientras mantenían su identidad distintiva. Este periodo vio la compilación y preservación de textos religiosos importantes, incluyendo partes de la Biblia hebrea. La experiencia del exilio reforzó la creencia judía en un pacto con Dios y la esperanza de una eventual restauración. Profetas como Ezequiel y Daniel proporcionaron orientación espiritual y visiones de un futuro en el que el pueblo judío sería restaurado a su tierra natal. Estos mensajes proféticos ofrecieron esperanza y resistencia durante un tiempo de gran agitación. Legado de Nabucodonosor II. El legado de Nabucodonosor II es una mezcla compleja de destreza militar, logros arquitectónicos e influencia cultural. Su reinado marcó el apogeo del imperio neobabilónico y dejó una huella indeleble en la historia del antiguo Cercano Oriente. Aunque sus conquistas trajeron sufrimiento y destrucción a muchos, incluidos los israelitas, las políticas de Nabucodonosor también facilitaron el intercambio cultural y la integración. El cautiverio babilónico, aunque fue un periodo de dificultades, en última instancia contribuyó al desarrollo de la identidad y el pensamiento religioso judío. Las contribuciones arquitectónicas y culturales de Nabucodonosor transformaron a Babilonia en una de las ciudades más magníficas del mundo antiguo. Sus ambiciosos proyectos de construcción, como la puerta de Istar y los jardines colgantes, se convirtieron en símbolos del esplendor e ingenio babilónico. La ciudad de Babilonia, bajo el gobierno de Nabucodonosor, se convirtió en un centro de poder, cultura y aprendizaje que influyó en las civilizaciones posteriores. En conclusión, Nabucodonosor II y el imperio neobabilónico jugaron un papel crucial en la historia del antiguo Cercano Oriente. A través de sus conquistas militares, logros arquitectónicos e interacciones con los israelitas, Nabucodonosor II dejó un legado duradero. Su reinado representa un periodo de florecimiento cultural y de importantes dificultades para los pueblos conquistados. La reconstrucción de Babilonia bajo su dirección no solo mostró el poder del imperio, sino que también destacó las avanzadas habilidades en arte, arquitectura y planificación urbana de los babilonios. El declive y caída del imperio neobabilónico. A pesar de la grandeza y los logros bajo Nabucodonosor II, el imperio neobabilónico no duró mucho después de su muerte. Tras su fallecimiento en 562 a.C., el imperio enfrentó conflictos internos y un liderazgo débil. Su sucesor inmediato, Amel-Marduk, Edo-Merodach, gobernó brevemente y fue seguido por una serie de reyes de corto reinado, incluidos Neriglissar y Labasi-Marduk. La inestabilidad culminó con el ascenso de Nabonido, cuyo reinado desde 556 a.C. hasta 539 a.C. marcó los últimos años del imperio. El reinado de Nabonido estuvo marcado por controversias religiosas y políticas. Intentó elevar al dios lunar sin sobre la adoración tradicional de Marduk, lo que llevó a conflictos con el poderoso sacerdocio en Babilonia. Su ausencia prolongada de Babilonia, debido a sus campañas y su larga estancia en el oasis árabe de Taima, debilitó su control sobre el imperio y alienó a muchos de sus súbditos. La caída de Babilonia. El golpe final al imperio neobabilónico vino con el ascenso del imperio persa bajo Ciro el Grande. En 539 a.C., el ejército de Ciro capturó Babilonia con poca resistencia, ya que las fuerzas babilónicas estaban mal gestionadas o apoyaban el cambio de liderazgo debido a las políticas impopulares de Nabonido. La caída de Babilonia marcó el fin del imperio neobabilónico y el comienzo de la dominación persa en la región. La conquista de Ciro fue notable por su trato relativamente humano hacia los pueblos conquistados. Permitió que las comunidades exiliadas, incluidos los judíos, regresaran a sus tierras natales y restablecieran sus prácticas religiosas. Esta política no solo ayudó a estabilizar los territorios recién adquiridos, sino que también aseguró la lealtad de las poblaciones subyugadas.
Legado del Imperio Neobabilónico. El legado del Imperio Neobabilónico es multifacético, reflejando sus logros militares, contribuciones culturales e impacto duradero en las civilizaciones posteriores. Contribuciones arquitectónicas y culturales. Los logros arquitectónicos de Nabucodonosor II, en particular la reconstrucción de Babilonia, dejaron un legado perdurable. Estructuras como la Puerta de Istar y el Zigurate Temenanki ejemplificaron las avanzadas capacidades de ingeniería y arte de los babilonios. Estas estructuras influyeron en estilos arquitectónicos posteriores y se convirtieron en símbolos de la grandeza del imperio. Las contribuciones babilónicas a la astronomía, las matemáticas y la literatura continuaron influyendo en culturas posteriores, incluidos los griegos y persas. La preservación y transmisión del conocimiento científico babilónico jugaron un papel crucial en el desarrollo de las tradiciones científicas occidentales. Impacto en la historia y religión judía. El cautiverio babilónico fue un momento definitorio en la historia judía. La experiencia del exilio y el posterior retorno a Jerusalén bajo el dominio persa tuvieron profundos efectos en la identidad y la práctica religiosa judía. El periodo de cautiverio llevó a la compilación de porciones significativas de la Biblia hebrea y al desarrollo de conceptos teológicos judíos, como el monoteísmo y la relación de pacto con Dios. La literatura profética que surgió durante y después del exilio proporcionó orientación espiritual y esperanza para el pueblo judío. Figuras como Ezequiel y Daniel ofrecieron visiones de restauración e intervención divina, reforzando la resiliencia y la fe de la comunidad judía. Significado histórico. El Imperio Neobabilónico representa un periodo breve pero influyente en la historia del antiguo Cercano Oriente. Bajo Nabucodonosor II, Babilonia alcanzó su apogeo como un centro de poder, cultura e innovación. A pesar de su eventual caída ante los persas, el legado del Imperio Neobabilónico continuó moldeando el desarrollo cultural e histórico de la región. Las interacciones del imperio con los israelitas, en particular el cautiverio babilónico, tuvieron repercusiones religiosas y culturales duraderas. La reconstrucción de Babilonia y las maravillas arquitectónicas de la época siguieron siendo símbolos de la ingeniosidad humana y la capacidad para crear monumentos culturales duraderos. En resumen, el Imperio Neobabilónico, bajo el liderazgo de Nabucodonosor II, destaca como un periodo de logros notables e impacto histórico significativo. Las contribuciones del imperio a la arquitectura, la cultura y el pensamiento religioso continúan siendo reconocidas como fundamentales en el amplio tapiz de la historia del antiguo Cercano Oriente.